Hola, hola. Con este video empezamos el último tema de la unidad 4, es decir, el último jutsu de integración, que es integración por fracciones parciales. Sí, recordemos que pues ya vimos en álgebra el tema de fracciones parciales. Este tema se refiere a que cuando tenemos la razón de dos polinomios, podemos descomponerlos en fracciones un poco más sencillas que podamos trabajar. La idea es factorizar el denominador y dependiendo de cómo se presentan los factores voy a identificar 4 casos y voy a utilizar un procedimiento para armar estas fracciones cuyos denominadores van a ser esos factores. Y también en este tema, ya integrándolos, vamos a ver cómo integrar cada uno de los casos, porque no todos los casos se integran de la misma forma. Entonces vamos a empezar a ver los casos de manera general para ver cómo se integran. Entonces empezamos con el caso 1. Recordemos que el caso 1 va a tener un formato más o menos como este, es decir, va a ser un factor lineal y se va a presentar una sola vez. Cuando tenemos esto, recordemos que su fracción la proponemos como una literal, que va a ser incógnita al principio, cuyo valor se va a encontrar después del proceso que se vio en álgebra, y de denominador el factor de ahí, ¿no? X más B. Y hasta ahí terminar el ejercicio en álgebra, pero ahora estamos integrando ese elemento, ¿sí? Entonces, esta integral que saldría de un caso 1 se resolvería con un cambio de variable. El denominador se propondría como u en un cambio de variable, y más o menos nos quedaría utilizando el formato que tenemos aquí. La constante la dejamos afuera. Al derivar y sustituir y todo, nos va a quedar esa A minúscula, distinguir mayúsculas de minúsculas, nos quedaría ahí afuera y nos quedaría du sobre u. ¿Ok? Entonces de un caso 1 nos va a arrojar una forma parecida a esta, la cual me va a arrojar como resultado un logaritmo natural. Un logaritmo natural que va a estar multiplicado por algo y ya su argumento pues va a ser algo como esto. Ok, pero básicamente nada más quiero rescatar ahorita la idea de que de un caso 1 nos va a arrojar un logaritmo natural. Ahora, un caso 2. Recordemos que el caso 2 lo identificamos cuando un factor sigue siendo lineal, pero se presenta más de una vez. Consideramos a n mayor que 1 y entero. Entonces, armamos para este factor, ¿cómo serían sus fracciones parciales? Sería la constante, que sería incógnita al principio, y el denominador, que es el factor, más otra literal desconocida, x más b. Y recordemos que este segundo elemento, la diferencia del primero es que el denominador va a estar ahora elevado a la 2. Y así seguimos elevándolo a la 3, elevándolo a la 4, hasta que llegamos a un exponente que iguala al original. Es decir, si este estuviera elevado a la 2, aquí nos detendríamos con estos dos elementos. Si estuviera elevado a la 3, agregaremos uno más para que estuviera elevado a la 3, y así sucesivamente. Entonces, entre más grande sea este valor me va a decir cuántos elementos van a salir. Ahora, también recordemos que en este tema, pues, estas fracciones van a estar en una integral. Qué divertido se pone ahora. Ahí está. Y en estos casos, un cambio de variable va a resolver la situación, pero el primer elemento, si se fijan, se parece mucho a un caso 1, entonces también va a salir un logaritmo de esta situación. Pero de estos en los que el exponente del denominador es mayor a 1, no nos va a salir un logaritmo, aunque también vamos a utilizar un cambio de variable. El cambio de variable va a ser lo mismo, va a ser el denominador, pero sin el exponente.
Entonces lo que nos va a salir, voy a utilizar este formato. La constante en el numerador la dejo fuera de la integral. Después de aplicar el cambio de variable, esta que es el coeficiente de x me va a quedar afuera en el denominador, y nos va a quedar du y u a la n. Entonces este lo podemos subir como u a la menos n, y al resolverlo nos va a quedar n sobre a por u a la menos n más 1 sobre menos n más 1 más e. Esto es la forma que nos saldría de todas estas situaciones. Okay, o sea, para el caso que estuviera elevado al cuadrado, el 2 lo ponemos aquí. Para el caso en el que está elevado a la 3, el 3 aquí, y así sucesivamente. Ok, entonces estas son las situaciones que esperamos en un caso 2. Y ahora seguimos con un caso 3. El caso 3 es cuando tenemos un factor cuadrático que no lo puedo reducir a factores lineales y se presenta una sola vez. Entonces esto nos va a arrojar de numerador, nos va a arrojar ax más b. Recuerden distinguir mayúsculas de minúsculas. Sobre ax cuadrada más b, como si no tuviera suficientes letras el abecedario, ¿no? Ahí está. Esto es lo que nos va a salir de un caso 3. Recordemos que la diferencia de un caso 1 es cómo proponemos el numerador, y la diferencia se debe a que recuerden que el tema de fracciones parciales se aplica para fracciones propias. Las fracciones propias son aquellas en las que el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Aquí estamos cumpliendo esto. El grado de este numerador es 0, y el grado del denominador es 1, entonces se cumple. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Si pusiéramos nada más la constante, pues sería grado 0 y grado 2, que se sigue cumpliendo, pero tenemos que asumir que va a haber un elemento grado 1, porque recuerden que no sabemos cuánto valen las incógnitas hasta después de hacer el procedimiento que ya se vio en álgebra. Si algún elemento da 0, el procedimiento nos va a decir que lo eliminemos porque vale 0, pero debemos asumir que no vale 0. Entonces, esto va a estar en una integral, y de aquí, gracias a esta suma o resta, según sea el valor ya del ejercicio en específico, pues lo vamos a partir en dos integrales. Una integral para ax entre este denominador, ax entre ax cuadrada más b por dx, y la integral para la constante entre el denominador. Ahí está. Entonces aquí lo que va a pasar es que para este primer elemento, para esa integral, igual la resolvemos con un cambio de variable. Proponemos el denominador como u, y esto nos va a arrojar también un logaritmo natural. ¿Ok? Porque también dejando las constantes afuera de la integral y todo, nos va a salir de u sobre u, y ya el resultado sabemos que es un logaritmo. De esto que tenemos aquí se pone un poquito más divertido, porque recordemos que estamos en el tema de fracciones parciales, pero este se resuelve con sustitución trigonométrica. Así es, esto tiene la forma, este ejemplo en particular, por los signos, tiene la forma de u cuadrada más a cuadrada. Entonces esto lo tenemos con u igual a por tangente del ángulo. Aquí nada más voy a resaltar que esto es con sustitución trigonométrica. Entonces nada más para seguir tantito el rollo, a cuadrada sería lo que aquí tenemos como b, y u cuadrada, voy a poner un sub 1 para distinguirla de esta a. U cuadrada sería ax cuadrada. Ok, entonces ya despejamos, encontramos que vale x, entonces ya lo igualamos a tangente del ángulo, sustituimos y vemos qué tema de funciones trigonométricas elevadas a una potencia entra aquí. Resolvemos, quitamos la sustitución trigonométrica y se acabó.
¿Ok? Entonces, si se fijan, en el caso 3 se pone un poquito más divertido, ¿no? Sí, bueno. Entonces, un caso 4 sería, recordemos, una combinación entre el caso 3 y el caso 2. ¿Por qué hablo de esto? Excelente pregunta, Timmy. Porque el caso 4 incluye también un elemento cuadrático que no puedo reducir en factores lineales y se presenta más de una vez. ¿Ok? Entonces, para proponer sus fracciones parciales, recordemos que es una combinación también del caso 2 y caso 3. El caso 2 en el sentido de que voy a seguir el procedimiento de escribir esas fracciones subiendo el grado del denominador. Y en el caso 3 se parece en el sentido de cómo voy a poner el numerador. Entonces empezamos ax más b para el numerador sobre esto. Ax cuadrada más b. Más c x más d sobre ax cuadrada más b elevado al cuadrado. Elevamos 1, ¿no? Y seguimos elevando a la 3, a la 4, a la 5 con nuevas incógnitas hasta que llegamos a el momento en el que el denominador está elevado al mismo exponente que el original. Ok, entonces una vez más y por último en este video al menos, estas fracciones están en una integral porque eso es lo que estamos viendo en este tema. Ay, no me di mucho espacio. Ahí está. Ok. Entonces vamos a ver cómo se resuelven cada una de estas situaciones. El primer elemento, el que está elevado a la 1, pues se resuelve como si fuera un caso 3. Ok. Es decir, estos dos elementos me van a dar dos integrales. La primera con un cambio de variable me va a salir un logaritmo. Y la segunda con una sustitución trigonométrica. Ya dependiendo de los signos, vamos a ver si utilizamos u igual a en el ángulo, si usamos tangente o si usamos secante. Entonces, para los otros, que el denominador ya está elevado a un exponente diferente de 1, pues también tenemos la situación. Voy a englobarlos para hacer más cochinero aquí en el pizarrón, pero voy a utilizar de referencia esto. ¿Ok? Sí, bueno. Entonces esas integrales que van a tener esta forma, ¿ok? De nuevo, lo separamos en dos integrales. Cada una de esas que sale la separamos en dos por esta suma. ¿Okay? Lo que tienen en común es el denominador. Entonces tenemos la integral de nx entre este elemento, nx entre a x cuadrado más b elevado a la n, más, si es positivo, claro, m sobre a x cuadrada más b todo al cuadrado por dx. Ahí está. Cada una de estas podemos separarlo de esta forma, y debemos, porque se resuelven de manera diferente. Esto, a pesar de que el denominador está elevado a un exponente diferente de 1, sin problema podemos proponer lo que está en el paréntesis con un cambio de variable. Ok, o sea, esto va a ser u, porque al derivarlo va a quedar una x por una constante, y esa x se va a eliminar con esta x de aquí, y ya. Entonces de aquí, de esta situación, me va a salir algo como esto. ¿Ok? Y de este último elemento, cuyo numerador es una constante, también, como aquí, vamos a aplicar sustitución trigonométrica. Sí, entonces ya dependiendo de los signos identificamos qué caso es, qué es a, qué es u, para aplicar sustitución trigonométrica. Luego ver cuál de los casos de funciones trigonométricas elevadas a una potencia es el que entra ahí. Integramos, quitamos la sustitución trigonométrica con el triángulo y rectángulo, y se acabó. Y este procedimiento para cada uno de las integrales que salen de este caso 4. Qué divertido, ¿verdad? Muy bien, entonces
eso es todo lo que se va a ver en esta ocasión. Nada más quería que fuera un pequeño recordatorio de cuáles son los casos, cómo proponerlos de manera algebraica y, ¿cómo se dice? Ya agregándole algo en sí del tema que nos compete en este semestre, que es integrar esos elementos, el ver qué esperamos de cada uno de los casos. Del primer caso vimos que esperamos un logaritmo, del segundo caso esperamos tanto un logaritmo como un elemento como este. Del tercer caso esperamos un logaritmo y esperamos aplicar una sustitución trigonométrica. Del cuarto caso también esperamos logaritmo y va a un cambio de variable que nos va a entregar algo como esto y una o varias sustituciones trigonométricas. Entonces, si fijan, el caso 4 es como que el guantelete que tiene todos los otros casos encerrados, ¿no? Y aguas con el chasquido, ¿eh? Muy bien, entonces eso es todo por este video. Nos vemos. Tan tan.